Una incertidumbre política hay en Italia luego de la dimisión del primer ministro Matteo Renzi tras la derrota en el referéndum que impulsaba la reforma a la Constitución italiana. El presidente de la República le pidió a Matteo Renzi aplazar su dimisión hasta después de que se apruebe la ley de presupuesto. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña aquí la cientista política y doctora en estudios europeos, Beatriz Hernández. Beatriz, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola Matilde, buenas tardes. Bueno, Renzi tuvo una derrota ayer bastante contundente. Él perdió con un 60% de los votos, que ganó la opción de no a esta reforma que él estaba promoviendo la Constitución, contra un 40%. Luego de esta aplastante victoria, podríamos decirlo, porque él se jugó entero, incluso personalizó esta reforma a la Constitución, diciendo que si no se reformaba, él salía. Sí. Bueno, pierde y él renuncia. Primero, ¿por qué tú crees que perdió? ¿Qué fuerzas son las que están influyendo para que pierda? ¿Y cuáles son los escenarios que se vienen para Italia? Bueno, ese era un referéndum para una reforma constitucional de gran envergadura y en esos casos se necesita mayores consensos con los partidos políticos. Y aquí no tenía consensos con los partidos políticos. Realmente han hecho oposición dos grandes partidos que son populistas, que han sido muy nacionalistas, que son un partido de extrema derecha, que es la Lega Norte, y otro partido de izquierda, que es el Movimiento 5 Estrellas. Y además, como dirían los chilenos, el partido de Berlusconi, Fuerza Italia, ha jugado un poco chueco, porque ese mismo partido ya desde el 2013 también buscaba las mismas reformas y sin embargo ahora cuando lo ha propuesto un partido distinto ha dicho que no. Entonces ha tenido una fuerte oposición de esos tres partidos que han hecho muy buena campaña y en general se veía venir que iba a perder. Mira que la encuesta en general no funciona muy bien, pero aquí se veía venir. Bueno, pero claro, gana la ultraderecha y gana este movimiento que es de izquierda, que se llama Cinque Stelle, que es de, digamos, de los ciudadanos. Es un movimiento que su ventaja de lo que se, digamos, se vanagloria es de no pertenecer a la política. De hecho, el presidente de este movimiento, Cinque Stelle, es un humorista. Y están ganando entonces dos poderes que han sido muy fuertes en los últimos tiempos en las determinadas elecciones que hemos visto, la ultraderecha y los movimientos que no son políticos. ¿Qué es lo que se está viendo en Europa también con esto? Hay una crisis partidaria en general en todos los países, lo hemos visto también en España, que lleva más de un año sin gobierno. Hay partidos que son los tradicionales, como por ejemplo el que está ahora mismo en el gobierno, Fuerza Italia, y luego están los partidos emergentes o movimientos, como el Movimiento 5 Estrellas, que ese movimiento dice que no es ni de derecha ni de izquierda, yo te digo que es más de izquierda, pero ellos mismos se identifican a partidistas, ellos gobiernan para el pueblo y son tremendamente populistas, pero son más de izquierda que la Liga Norte. Y son antieuropeístas. Y son también antieuropeístas, pero no antieuropeístas, no buscan salirse de la Unión Europea, pero sí del euro. Lo que le pasa a Italia, bueno, junto con otros países de la Unión Europea, es que tiene una crisis política, pero también una crisis económica. Tiene una deuda que es la más grande de Europa después de la de Grecia. Tiene una deuda del 135% del PIB. Y hace 10 años que no crece. Tiene un crecimiento en el último decenio de menos 0,5, que también es uno de los más bajos de Europa. Los bancos están insolventes. Entonces, esta reforma constitucional venía también un poco a suplir los problemas económicos que tiene el país. Realmente tendría que haber habido un diálogo mucho más fuerte entre los partidos en vez de hacerlo vía referéndum, porque los italianos quizás están oponiéndose un poco al tema de los recortes, al tema de la imposición del Banco Central Europeo de que hay que recortar y de que hay que reajustar el déficit, de que hay que reajustar la deuda externa, ¿no? Entonces ha sido, digamos, un voto de castigo hacia esa Europa. ¿Y hacia Renzi también? Hacia Renzi también, porque Renzi es pro-europeo y es pro-reforma y es mucho más tecnócrata, ¿no? Yo creo que se la ha jugado mal, siendo que él no tenía tanta experiencia y no ha sabido manejarse con los partidos políticos. Ahora en este escenario él renunció en la mañana y en la tarde ya el presidente Sergio Mattarella le pidió que no renunciara hasta que no se aprobara la ley de presupuesto para que no se desestabilizara el país en ese aspecto económico, porque la banca hoy día en Italia temblaba. Claro. Esto, claro, puede tener una fecha que nosotros no sabemos, pero lo que va después de esto es que se repostule Renzi, que postule otra persona, incluso del partido Berlusconi. El mismo Berlusconi se ha manifestado que tiene intenciones, o este movimiento 5 Estrellas.
¿qué es lo que tú ves en este escenario político si se llama elecciones? Claro. Es que la política italiana es muy compleja, es más difícil que solucionar el cubo de Rubik, es bastante compleja. Entonces, desde el 2013, en esas elecciones no hubo un claro ganador y el presidente designa, como en el caso de España, que también era el rey, por un candidato que sea votado y que sea, digamos, el que tenga mayoría en el Congreso. Entonces, ahora mismo, supuestamente, su sucesor tiene que ser alguien del partido. Pero si no hay nadie en el partido, que sí los hay, porque hay 2 o 3 nombres ya, digamos, clave. Así que sí, no, Renzi yo creo que va a cumplir su promesa, se va a ir. Primero habrá que votar estas reformas, aunque el Banco Central Europeo no les está metiendo prisa, ha dicho que primero solucionen el tema político y después veamos el tema económico. Y en ese caso yo veo más probable que su sucesor sea un tecnócrata del mismo partido y no una alternativa como Berlusconi o Movimiento 5 tecnócrata Estrellas. que salga de una elección popular que se llama elecciones, que se disuelva el Congreso y se llama Eso también elecciones, podría pasar. o que el presidente Mattarella llame a una Claro. de estas personas a constituir gobierno. Sí, las elecciones son para el 2018. Podría pasar que se adelantaran elecciones y que hubiera un acuerdo entre las cámaras y el presidente para que se adelantaran elecciones. En ese caso no sabemos muy bien quién ganaría. Yo te diría que el movimiento 5 Estrellas tiene una fuerza muy importante, pero hay que ver un poco, no tenemos una bola, digamos, de cristal, hay que ver un poco cómo se dan las campañas, en qué contexto. ¿Y qué nombre ves tú como sucesor dentro del Partido Democrático? Bueno, a mí el que me gusta es Romano Prodi porque ya fue primer que ya ministro. fue primer ministro, que es una persona de consensos, que él puede dialogar mucho mejor con la oposición y también es un europeísta, claro, como yo, llevo la polera puesta, y puede negociar también la situación de Italia dentro de Europa, porque Italia es la 4ª economía de Europa. No podemos dejar que se hunda, ¿no? Ni políticamente ni económicamente. ¿Y ese es el mayor riesgo que tú ves a nivel global de lo que ocurrió el día de ayer? Sí, sí. Ese era el riesgo, por eso han caído evidentemente los mercados y Europa está un poco nerviosa por saber qué va a pasar en Italia, porque evidentemente no quieren que haya tampoco un adelanto de elecciones donde pueda ganar una fuerza, como ha pasado en Austria, una fuerza de repente que no sea pro-Europa. O sea, si los países claves, los más fuertes, como es el caso del Reino Unido, Francia, Alemania, en Francia también hay elecciones donde también se están cuestionando salir de Europa. Ahora, lo que te he dicho es importante porque el movimiento 5 Estrellas no busca salirse de Europa, sino del euro, que son 2 cosas distintas. Pero igual eso afectaría a los 19 países que forman parte del Eurogrupo, del grupo del euro. Bueno, vamos a ver con lo que pasa con la política italiana, que como tú decías es tan compleja. Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, analizando estas elecciones que se produjeron ayer y que tuvieron la derrota para el presidente Renzi. Gracias, Beatriz Hernández.